Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Seguro No Sabes, el podcast de seguros desde la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores CADOAR. Y hoy tenemos, como siempre, pues un invitado que más que un honor tenerlo, pues es una persona que nos va a traer muchísimos conocimientos, nos va a seguir educando en este mundo pues de los seguros. Y Ángelo Rijo no necesita mucha presentación. Ángelo, bienvenidos a tu casa de Seguro No Sabes de CADOAR. Gracias, Franklin. Gracias por Ángelo es el Managing Director de Intus, una firma especializada que trabaja pues en todos los temas de consultoría que tienen que ver con programas de prevención y todo lo que es la administración del programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ángelo, sin más preámbulo, pues muchos que trabajamos en la industria aseguradora te conocemos, sabemos quién eres, a qué te dedicas, un poco tu trayectoria y evolución y cómo realmente has desarrollado una marca en República Dominicana y en la región, porque vemos también que estás viajando a otros países, tanto para seguirte capacitando, pero también para ser parte pues como consultor y expositor en congresos. Ángelo, pero ¿cómo tú llegas al campo de dedicarte 100% al tema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Y de esto, pues, hacer una carrera que los que te hemos visto, le hemos visto con muy buenos ojos, un desarrollo bien orgánico, organizado y una empresa, pues, con altos estándares de servicio. ¿Cómo ha sido ese proceso? Si nos puedes explicar. Bueno, Franklin, gracias primeramente por la invitación. Para mí es un honor estar aquí hablando con todos ustedes y contigo en particular sobre un tema tan importante para el país primeramente y segundo para el sector seguros. Bueno, te cuento que yo llegué al mundo de cumplimiento, se puede decir por casualidad, porque yo era gerente de cumplimiento o gerente de gestión integral de riesgos en una compañía de seguros. Ok. En ese departamento veíamos toda la gestión integral de riesgos, no únicamente cumplimiento, riesgo financiero, donde la aseguradora invierte las reservas, las contrapartes, etcétera. Riesgo operativo, todo lo que es riesgo de procesos tecnológicos, personas, riesgos estratégicos. Y por allá había una patica, por allá en el fondo, llamada prevención de lavado de activos. Entonces, yo salgo de esa compañía de seguros y mi salida coincide con que en República Dominicana, en el 2017, se estaba promulgando una ley de lavado de activos que tipificaba al sector seguro como sujeto obligado. Entonces, ahí nace todo el tema de mi trabajo. Recuerdo que CADOAR en ese momento, en el 17, me llama, ven, da una charla al sector, entonces ahí luego a DOCOS y bueno, digamos que ahí se estructuró todo para que pues salgamos a flote con este tema de cumplimiento en el sector seguros, aunque damos servicio, como tú decías, a otras industrias. O sea que en ese momento salía lo que es la ley 155-17, ¿verdad? De prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, que en un momento quienes trabajamos en el sector veíamos como un requerimiento más al momento de pues suscribir pólizas de seguros de los clientes, como un requerimiento más en el proceso de suscripción de las pólizas de seguro por parte de la compañía de seguros, pero además de eso era si todo esto era necesario. La pregunta de los que éramos clientes, en ese momento yo recuerdo era corredor de seguros, de las aseguradoras, el proceso se veía un poco fuerte y decíamos no, que el mercado va a perder incluso negocios. Sí. Ahora, ¿qué, a grandes rasgos, por qué esta ley? ¿Qué hace esta ley? ¿Y por qué República Dominicana tiene que suscribirse o enmarcarse dentro de una ley que, como bien tú dices, tipifique a varios sectores, en este caso seguros? ¿Por qué tiene el país que abocarse ante un tema como este? Y en vez de decir, mira, yo lo hago o no lo hago. O sea, te lo digo por quienes no, quizás no dominan el tema. ¿Cuál es la necesidad de que el país tenga una ley con este peso que tiene que ver no solamente con este sector? Bueno, efectivamente, como tú dices, al inicio había mucha resistencia. Yo recuerdo una famosa charla que tú estuviste presente, Sí. la primera que dimos en el sector en el 2017, cuando se dijo en ese momento que ahora a los clientes hay que llenarle un condoca a su cliente, se pararon muchos corredores molestos, Sí, sí, sí. porque eso era una, o sea, eso es
resistencia al cambio. O sea, ellos venían haciendo algo de una cosa y de repente se cambia. Entonces, yo creo y estoy convencido que así es, de que el sector seguros hoy en día ya como que mastica un poquito mejor todo este tema de debida diligencia, formulario, tipificación del cliente, origen de los fondos, que fue un tema muy impactante en su momento. Sí, sí. La gente decía, acá, yo porque tengo que ahora solicitarle a un cliente los fondos. ¿Por qué? Entonces, República Dominicana tiene que cumplir con este tema. Primero, número uno, es un tema regional. Tú te vas a cualquier país de la región, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, cualquier país, Costa Rica, y te vas a encontrar con que el broker de seguros es sujeto obligado. O sea, quiero partir de ahí de que el sector de que sea sujeto obligado no es una imposición local, es algo regional. Y segundo, el sector seguros está tipificado porque pertenece al sector financiero, no bancario. El sector seguro maneja primas, maneja reclamos, indemnizaciones. Entonces, eso nos hace a nosotros financieros. Por lo tanto, tenemos la obligación de prevenir el blanqueo de capitales en seguros. Lo que sí es cierto, y ahí yo comparto eso con muchos corredores, es que el sector seguros no tiene el riesgo que tiene, por ejemplo, un banco o que tiene una constructora inmobiliaria. Hay menos riesgo, pero por el hecho de que tengamos menos riesgo que otros sectores, eso no quiere decir que tengamos que somos riesgo cero o que no hay riesgo, como piensan muchos corredores. Mira, que esto lo hacemos por cumplir. Eso es otra cosa. Todo este tema de prevención, más allá de cumplir, te cubre la reputación. O sea, es como un escudo para tu reputación. Yo he tenido casos, por ejemplo, en el país han pasado casos de supuesta corrupción, casos de digamos que droga, narcotráfico. Me han llamado corredores. ¿Qué hago? Yo tengo este cliente en mi cartera y lo están pidiendo, digamos que está envuelto en un tema lavado. ¿Qué yo hago? Yo le hago 3 preguntas. Número 1, ¿tú hiciste la debida diligencia? Sí. Ok. ¿Tú tienes esa documentación bien respaldada, actualizada? Sí. Pues ya, o sea, no hay, digamos que no hay por qué preocuparse. Porque recuerda que tú simplemente lo que eres un sujeto obligado. O sea, tú no eres policía, ni tampoco detective, ni tampoco ministerio público. Tu rol es tener un programa de cumplimiento adaptado a tu tamaño, complejidad y operatividad. Entonces, República Dominicana, ya para ir aterrizando con tu pregunta, debe cumplir con esto. Primero, es algo regional y segundo, es un estándar internacional. La recomendación número 10 del GAFI establece que hay que hacer debida diligencia mínimamente en los seguros de vida con componente de ahorro e inversión. Mínimamente. En este caso, cuando aquellas personas, como bien tú dices, muchos que estamos en la industria de seguros, sí hemos venido conociendo y hemos venido adaptándonos a los cambios que trajo en el presente. Aquella persona que contrata un seguro, que se encuentra que tiene que llenar un formulario de debida diligencia y se pregunta por qué tiene que hacerlo, cuál es su rol como cliente. O sea, hay un rol que hacemos en la aseguradora, un rol que hace el corredor de seguros, un rol que hace el cliente, el rol del gobierno, regulador, pero el cliente tiene su función específica. Por eso los clientes de la industria aseguradora, ¿con qué se van a encontrar en la normalidad cuando van a contratar seguros? Y cómo deben de cooperar. Y más allá, como tú bien dices, esto lo que simplemente quiere es poner claro en un programa de cumplimiento que quienes están suscribiendo pólizas en el mercado asegurador, pues simplemente es verificar que sus fondos son provenientes de actividades lícitas. Corrígeme si hasta ahí voy bien o no. Entonces, en ese sentido, bajo ese nivel de cumplimiento, ¿con qué se puede esperar un cliente? Si es como bien dices, me lo voy a esperar con eso para todos los seguros, un programa de seguros, seguros en específico a nivel obligatorio, de un monto en adelante. ¿Qué tanto efectivo se puede manejar? Si hay que restricciones en temas de efectivo. Si es en cada renovación, porque por ejemplo, auto, vivienda, salud, tienen renovaciones, ¿verdad? Son productos que normalmente tienen, en su mayoría de casos, una fecha de inicio y vencimiento, auto, vivienda y otros que son anuales. Salud puede ser mensual, trimestral, semestral. O sea,
¿Cómo se maneja la periodicidad? Si tú nos puedes explicar ya de cara a ese cliente que nos está escuchando del sector asegurador, ¿qué cosas tiene que hacer para cumplir con los programas de los sujetos obligados, que son los corredores y las aseguradoras? Perfecto. Bueno, lo primero es que el proceso del conozca a su cliente o know your client es un proceso totalmente regulatorio porque hace parte de la debida diligencia. Cuando un cliente compra un seguro, llámese vehículo, incendio, propiedad, lo que sea, el sujeto obligado, que en este caso efectivamente es el corredor de seguros o la aseguradora, tienen la obligación de conocerlo. La normativa sectorial del sector seguro establece unos datos que hay que pedir o que hay que captar: nombre, cédula, dirección, teléfono, dónde vive, etcétera. Y ahí sí tengo que hacer como que reconocerle al sector que en su momento se puso de acuerdo con un único formulario de conozca a su cliente. Eso fue por allá por el 18. Sí. Se juntó al sector y dijo, bueno, Sí. vamos a usar un único. Claro, algunas compañías de seguro, digamos que le ponen su logo, etcétera, por eso es lo de menos, su colorcito, etcétera. Pero hay un único formulario en el sector que sirve para captar esa información. Como te decía al inicio, el cliente mostraba mucha resistencia con ese proceso, porque a veces también se lo pedían 2 veces. Hay muchas compañías de seguro que tenían el conozca a su cliente por el tema lavado y tenían la solicitud por la parte Claro. de seguro. Entonces se duplicaba el proceso y eso molesta. Ya como te decía, pues ya como que hemos ido madurando con el tema de cumplimiento y eso se ha ido mejorando. Bien, entonces el cliente debe cumplir con este proceso porque es regulatorio y segundo, y siempre lo he dicho, esa información, si se capta correctamente por parte del sujeto obligado, si se sabe usar correctamente, es un insumo importante para el sujeto obligado, Claro. desde el punto de vista comercial. Claro. Que yo estoy captando data del cliente. Totalmente. Yo con esa data puedo hacer cross-selling, data mining, inteligencia de negocios. Entonces, siempre en las formaciones que damos, hacemos ese enfoque. Mira eso no únicamente como algo regulatorio, algo que te quita tiempo, sino algo que si tú sabes usarlo correctamente, pues te puede agregar mucho valor desde tu gestión comercial. Correcto. Entonces, veamos ese proceso no únicamente como algo que me quita tiempo, que me afecta el negocio, que me la pone en China, sino que puedo sacarle mucho provecho a ese proceso porque estoy conociendo a un cliente, estoy conociendo a una persona y puedo venderle quizá otras cosas. Sobre la frecuencia, ¿qué dice la normativa sectorial? La norma sectorial dice que la debida diligencia, porque eso hace parte de la debida diligencia, se actualiza cada vez que exista un cambio en el perfil del cliente. Eso quiere decir que si Franklin Glass compró un seguro de ley de un vehículo de lujo en un corredor o una aseguradora y a los 6 meses lo cambia full, hay un cambio de perfil. Si Franklin Glass compró un seguro de vehículo siendo asalariado y mañana tiene la bendición de que el presidente lo nombre en un decreto, pasa a ser PEP, entonces ahí ya hay un cambio de perfil. Una bendición. Una bendición, claro. Correcto. Entonces, entraste como asalariado, luego eres un funcionario público. Pero digamos que eso es en papel lo que dice la norma. ¿Qué hace el sector en la práctica? El sector aprovecha la renovación para hacer ya una validación. Claro. O sea, si nos vamos a la práctica, a lo que dice la regulación, es muy diferente a la práctica. Sí, porque es mejor así porque Totalmente. yo no sé de la base de datos de mis clientes cuando ellos cambian su perfil. O lo puedo saber, pero es muy difícil. Claro. Entonces yo aprovecho la renovación, mira, yo... Un autorizado. Exacto. Ese formulario, llénamelo, te paso otra vez por la lista, te perfilo, etcétera. Eso de pasar por las listas que te iba a preguntar, explícanos qué son esas listas restrictivas, de dónde vienen y por qué. Correcto. No sé si tú escuchaste ahora que el presidente de Colombia lo entraron en una lista Clinton. Sí. Esa es la OFAC. Exacto. Entonces, la normativa sectorial del sector seguros te dice que mínimamente el corredor o la aseguradora debe pasar al cliente por 2 listas. Mínimamente, que son las listas, porque hay listas obligatorias y listas opcionales. O sea, para ver si ese cliente está ahí. Correctamente. Okay. Lista OFAC, que es la Clinton, y está la lista ONU, que es la lista de sanciones, que ahí no hay dominicanos. Donde hay algunos dominicanos es la OFAC. En la... Hay unas listas
que son opcionales, que son otras, que está la Interpol, la FBI, la DEA, Procuraduría, etcétera. Y de hecho, la única lista que genera un congelamiento preventivo es la lista ONU. Si un cliente, por ejemplo, de un banco está en la lista ONU, el banco debe congelar los fondos, notificar al Ministerio Público y agotar un proceso. Pero ese proceso no lo hace la OFAC, la lista Clinton. Es únicamente la lista 1. Eso está por decreto 407-17 del 17. Entonces, las demás listas son importantes, pero no son obligatorias. Interpol, FBI, Google, etcétera. Por ejemplo, yo estoy suscribiendo una póliza. Sí. Juan Pérez. Yo sea corredor o aseguradora. Y aparece en una de estas listas, por lo menos las obligatorias, digamos. Okay. Yo tengo ahí, ¿qué hago en ese momento? Claro. Ahí Franklin Glass está suscribiendo un riesgos en un corredor, una aseguradora. ¡Pum! Aparece en la lista OFAC, por ejemplo. ¿Qué debo yo hacer? Bueno, yo debería mínimamente notificar ese caso con un reporte, con un ROS a la UAF y, bueno, evaluar. ¿Qué es un ROS? Un ROS es un reporte de operación sospechosa. O sea, yo no puedo decir eso al cliente. No. El ROS es un reporte totalmente Yo confidencial. digo, mira, aquí me está pasando esto. Correcto. Estaba suscribiendo una póliza, estamos cotizando, negociando, suscribiendo, y en el proceso de la suscripción entra el programa de prevención, como uno de los puntos en la suscripción, digo, ay, me encontré que esta persona está en esta lista. Correcto. Mi obligación, según la ley, es reportar esa operación sospechosa. No, según la ley no. La ley no dice que reporte. O sea, es lo que debería hacerse. O sea, tú deberías reportar. Lo que sí tienes que evaluar internamente con tu comité de cumplimiento o tu alta gerencia, si asegurar ese cliente está dentro de tu apetito de riesgo. Okay. Porque, por ejemplo, hay muchos bancos, por decirte algo, que no quieren saber de tener clientes que pertenezcan a cierta actividad económica. Por ejemplo, prestamistas informales. Los bancos no quieren saber de prestamistas informales. ¿Por qué? Apetito de riesgo. O sea, en ninguna parte la ley te dice no tenga como cliente a tal perfil. Okay. Eso obedece a su apetito. O sea, a ellos simplemente no les interesa tener clientes de esa índole. Es el mismo ejemplo de seguros. O sea, a mí me interesa tener en mi cliente, en mi cartera de clientes, un cliente que esté sancionado. Yo creo que no. Por un tema de decisión personal. Entonces, yo evalúo internamente si a mí me conviene tener en mi cartera de clientes un individuo sancionado en esa lista OFAC, por ejemplo. Entonces, el cliente está ahí. Yo hago el reporte de operación sospechosa. Si quiere hacerlo. Si quiero hacerlo. Correcto. No es obligatorio. No es obligatorio. Ok. O sea, si está dentro de tu análisis, hacerlo. Ok. Entonces, ¿hay otra razón por la cual yo pueda, aparte de la lista, reportar algunas? Algunas, no sé si todas, ¿qué se consideran operaciones sospechosas que tanto el corredor como la aseguradora puedan reportar al organismo correspondiente? Claro, a la UAF. A la UAF. Sí. La UAF es la unidad de análisis financiero. Correctamente. Que es la que recibe esto. Correctamente. Okay. Es la única entidad en Dominicana facultada para recibir esos análisis. Ni la superintendencia de seguros, ni tampoco ningún auditor externo tiene la facultad para ver o para solicitar el detalle de, digamos que de un caso que tú reportaste. ¿Qué es una señal de alerta? Que tú preguntabas de manera conceptual. Una alerta es todo hecho, situación, evento, cuantía, indicador, cualquier cosa que a mí me diga que algo no anda bien. En buen dominicano, cualquier cosa que me prende el bombillo. Bien, ¿qué pasa? Una alerta a veces suele ser muy subjetiva, porque lo que es una alerta para Franklin, para Ángel no lo es, o viceversa. Yo te puedo poner ejemplos, pero eso va a depender mucho del juicio experto de cada quien. Por ejemplo, el típico motoconcho, que va al corredor o la aseguradora a asegurar un Maserati. Eso en principio te genera una alerta. Pero ¿qué pasa? Una alerta no es sinónimo de no asegurar al cliente, sino es sinónimo de, oye, detente, investiga, tómalo con calma. ¿Por qué? Porque el motoconcho puede ser que se sacó la loto.
Sí, O puede exacto. ser que le firmaron un hijo en la pelota y es dinero limpio. U otra bendición. Pues puede ser, por ejemplo, exactamente. O se casó con una mujer rica. Ajá. Puede ser. Entonces, eso no quiere decir, una alerta no quiere decir, no me haga el negocio. Una alerta es detente, analiza, reporta si entiende que tienes que reportar. Si entiende que tienes que No pasa reportar, nada. no pasa nada y sigue con tu negocio. Ok. O reporta y no haga el negocio. Así de simple. Entonces, por ejemplo, otra alerta, una persona que tenga mucha siniestralidad. Y no estoy hablando de bumper, de vidrio, no estoy hablando de pérdida total. Yo como corredor, a mí se me pararía el bombillo en caso de que yo vea, por ejemplo, un cliente que en 2 años ha tenido 4 pérdidas totales. Eso no hace sentido. Puede ser que sí. O sea, puede ser o que es muy salado el hombre, Ujú, ¿verdad? ujú, Muy ujú. mala suerte o anda en algo raro. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, eso es lo que la ley llama alerta. Y dice, repórtala a la UAF, para que la UAF entonces simplemente pues haga su análisis correspondiente. La UAF, muy importante, Franklin, la UAF no es un organismo persecutor. La UAF no allana, la UAF no somete, para eso está el Ministerio Público. La UAF simplemente revisa o recibe de los sujetos obligados los ROS y los RTE, que son los reportes de transacción en efectivo. Cuando un cliente te paga en efectivo un monto igual o mayor a $15,000. Ellos reciben eso y simplemente pues hacen su estudio correspondiente. Ok. Entonces, por ejemplo, eso de yo llegué a un corredor, a una aseguradora, a pagar con más de $15,000 en efectivo, no puedo aceptar el pago. Sí lo puede aceptar, Pero debe tengo que reportarlo, reportarlo. exactamente. Ok. La ley no dice en ninguna parte no lo acepte. De hecho, tú vas a un banco con $20,000 y te lo aceptan, pero te hacen un reporte. Ese reporte no es, digamos que transparente para el cliente, o sea, el cliente no, quizá no se da cuenta que están reportándolo. Pero tampoco es vinculante a que esté haciendo algo malo. No, no, claro que Ok. no, no, no. República Dominicana. Yo creo que tú has hecho una explicación bien clara sobre lo que significa el programa de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, la ley que tenemos, un poco cómo funciona nuestro sector asegurador. República Dominicana en materia de prevención de lavado de activos. Eh, ¿Cómo se encuentra comparado a los países de la región? Digamos que el país cumple con lo que mínimamente se pide a nivel internacional. Digamos, tenemos una buena puntuación, estamos atrás, estamos delante. Sí, República Dominicana tiene una ley bastante buena. Ujú, Claro, siempre hay espacio para mejora. ujú, Una ley bastante buena, una ley que cumple con los, digamos, con los estándares internacionales. En Dominicana hay muchos reguladores. Digamos que para cada sector hay un regulador. Lo que, por ejemplo, es la Super de Seguro para Seguro, es, por ejemplo, el IDECO para cooperativas, es la DGI para don financiero, Super de Banco para Banco, etcétera. Entonces, la República Dominicana tiene una ley bastante buena y que está acorde con los estándares internacionales. Y está acorde, de hecho, nosotros no estamos en este momento en lista gris del GAFI, que son esos países que tienen deficiencias estratégicas en su regulación. ¿Gafi es? Grupo de Acción Financiera Internacional. Ok, eso reúne, digamos, todos los WAF. No, lo que denota la UAF es el grupo Egmont a nivel Ok, global. ok. El GAFI es un organismo intergubernamental que se encarga de velar porque sus países o los países tengan estándares comunes. El GAFI es el emisor de las famosas 40 recomendaciones, Ah, exactamente. o como yo llamo de forma platanada, los 40 mandamientos del cumplimiento a nivel mundial. De hecho, en las formaciones que damos, que capacitamos todos los Ujú. años unos 3.500 personas en el sector seguros, siempre le recomendamos que cuando tenga un tiempo libre en su casa, un fin de semana, con un vinito, un cafecito, se descarguen las 40 recomendaciones y se empapen. Es un documento largo, pero ahí te dice los 40 mandamientos del Ujú, cumplimiento a nivel global. ujú. Entonces el GAFI es digamos que el emisor de esas 40 recomendaciones, que es diferente al grupo Egmont, que es quien reúne toda la UAF a nivel mundial. Ok, entonces ahí tú dices Dominicana estamos muy bien. Ahora, eso es bueno saberlo porque vemos que hay países. Ahí voy quizás y corrígeme, hilvanando, de que si el- el- los programas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel de los países, y hay entidades que miden el desempeño por país,
Entonces, eso hace que algunos países sean más atractivos o tengan programas más afectivos hacia atracción de inversión extranjera. Sí. En el caso de nosotros, que dependemos mucho de la inversión extranjera. Sí. O sea que para nosotros no era un si queremos, no, era prácticamente una obligación, y es una obligación mantener estándares elevados en programas de prevención de lavado de activos, ¿cierto? Correcto. También porque si el Gafi va a evaluar un país, que lo hace, digamos que de forma periódica, 4, 5, 3 años, dependiendo lo que ellos definan, y encuentran que la regulación pues no está adecuada o no está acorde con esos 40 mandamientos o 40 recomendaciones, pues puede caer perfectamente en la lista gris del Gafi. Y tú me preguntarás, ¿y qué pasa si un país cae ahí? Eso tiene muchas consecuencias de reputación, de inversión extranjera. Porque si yo, por ejemplo, soy inversionista, yo me lo voy a pensar 2 veces para yo invertir en un país que esté puesto en una lista. No, y nosotros que dependemos mucho Claro, del reasegurador. Ahí va también. Mucha gente me preguntan, ¿en qué impacta esa lista al sector seguros? Reaseguro. O sea, ese reasegurador no es muy dado, o sea, no es que no lo haga, lo hace, pero no es muy dado a dar protección en países no cooperantes. Le da preferencia a países Correcto. que tengan mejores programas de prevención. O sea, no es que no lo haga, lo hace. Nos dejan los huesos a nosotros. Literal, así. Sí, o sea, no es que no lo hace, pero en buen dominicano se la pone en China a los países que están catalogados como no cooperantes. De hecho, en el caso de Panamá, duraron muchos años como país no cooperante. Salieron hace 2 años. Sí. Y tuvieron muchos temas a nivel de reaseguros por eso. En el caso de, entonces ya nosotros como país, República Dominicana, una evolución, digamos que ya de 8 años de implementada la ley que actualmente regula los programas de prevención de lavado de activos. ¿Qué evolución tú has visto? Y cerrando, en base a tu experiencia que la has vivido de primera mano en nuestro sector y en otros sectores, pero suscribiéndonos a nuestro sector, ¿qué ha sido la experiencia? Y viendo, tú que estás viendo y estás viviendo experiencia de otros países, ¿qué entiendes que vendrá o son las mejores recomendaciones para nosotros seguir en un nivel país de cumplimiento, que no bajemos esa calificación, que no bajemos esa categoría que tenemos como país cooperante? Y yo diría que en buen dominicano, como un país cooperante que siga sacando buena nota en programas de prevención de lavado de activos. Con el tema de seguro puntual, yo te decía ahorita que yo he visto que el cliente y el sector ya como que mastica un poquito mejor todo este tema de diligencia, de programas de cumplimiento, etcétera. Porque al final es un tema de cultura. Al inicio había mucha resistencia, pero ya el corredor ya hace su auditoría externa, anual, 2 años, cada 3 años, dependiendo del tamaño, hace su formación. O sea, ya entiende mucho mejor el tema de cumplimiento y por qué es importante dentro del sector seguros. Correcto. Hace un mes estaba formando a Docose de aquí Santo Domingo con una formación virtual y les comentaba que estuve en Colombia hace 1 año y me reuní ya con un corredor de seguros. Y ese corredor me decía, mira, aquí el regulador en Colombia entendió que el corredor no tiene ese riesgo que tiene la aseguradora. Y no es que nos quitaron de ser sujeto obligado, pero nos bajaron un poquito la carga regulatoria. Yo decía, mira, eso sería una muy buena práctica que se puede homologar en Dominicana, en caso de que el regulador pues lo entienda así. Porque el corredor, efectivamente, como es un intermediario entre el cliente y la aseguradora, no tiene quizás ese nivel de riesgo que tiene una compañía de seguros. Eso en Colombia aparentemente lo entendieron. Y no es que lo sacaron del listado de ser sujeto obligado, porque eso no va a pasar. O sea, el broker es sujeto obligado aquí donde sea. Pero el regulador pudiera quizás jugar un poquito con la carga regulatoria que le asigna tanto la aseguradora como el corredor. Entonces, yo entendería que el regulador pudiera perfectamente, quizás en una modificación a la normativa sectorial del sector de seguros, pues ver qué tanta flexibilidad se le puede dar al corredor, que al final del juego no tiene ese nivel de riesgo tan importante que tiene una aseguradora, que es quien asume el riesgo, quien es ese tomador de riesgo. Entonces creo que podemos ir hacia allá, a esa dirección. No, y por ejemplo, sí, realmente, porque al final del día la aseguradora es la que toma el riesgo. Correcto. O sea, es a quien se le transfiere el riesgo de lo que estás asegurando.
Pero sí, evidentemente, como tú bien dices, es pensar dónde hay oportunidades de mejora y, y también de quitarle cierta burocracia a veces a los procesos, como tú bien decías hace un momento. O sea, el corredor te puede llenar, el conoce a tu cliente, pero también la aseguradora. Entonces, ¿qué tanto repetir muchas informaciones para la suscripción? O sea, Co- hay mucho, mucho también. Recuerdo en ese momento que había mucha resistencia de Sí. tema. Con eso que tú comentas, repetir, es muy importante mencionar que, a ver, la debida diligencia, ¿qué es? Es un conjunto de procesos. La regulación permite delegar algunos procesos de ese conjunto de procesos. Ok, Entre ellos está el conozca a su cliente. ok, Si yo entro con un seguro de vehículo a través de un corredor, el corredor en su oficina me completa el conozca a su cliente y todo el proceso. No hace falta que la aseguradora me complete otro. ok. Se pueden perfectamente delegar. Pero que ambos tienen independientemente, el corredor y la aseguradora, que son sujetos obligados Sí. los dos, tienen su programa de prevención. Correctamente. Cada uno. Correctamente. Lo que tú explicas es que la aseguradora puede Delegar apoyarse procesos. Correcto. Y de hecho, en el corredor para obtener esa y de hecho información. así lo Ok, hacen. O perfecto. sea, la aseguradora no completa otro diferente. La aseguradora usa el que completó el corredor en su oficina, porque entonces el cliente va a llenar lo mismo 2 veces. Y hoy con mucha tecnología que hay para transferencia de También, datos. exactamente. Ahora, yo lo que no puedo es delegar la responsabilidad. Eso. Que la responsabilidad es como la salvación individual. Eso no Ujú, se ujú, delega. ujú, Eso, ujú. eso cada quien la tiene. Ahora, yo puedo delegar procesos de la debida diligencia, que es el conozca a su cliente e identificar al beneficiario físico final. Bueno, Ángelo, nosotros te agradecemos mucho. Me puse a ver el reloj y la verdad que sí. Pero mira, te agradecemos. Nosotros obligatoriamente tenemos que tener por aquí cada cierto tiempo, porque hay cosas que se van actualizando. Sí, totalmente. Y siempre decimos, no, son 15 a 20 minutos cada episodio, pero la verdad que hablar también de lo que nos gusta, de la forma tan explícita como lo has hecho, desde lo básico hasta ver la utilidad de todo esto, pues te agradecemos muchísimo haber pasado por aquí. Y conversamos hace poco y me dijiste, mira, vamos a hablar de esto, y evidentemente qué bueno que así lo hicimos. Y a ustedes, amigos, pues gracias por tenernos una vez más en sus pantallas, en su radio, en su podcast. Seguro no sabes, desde Cadoar. Estuvimos con Ángelo Rijo, quien de seguro nos visitará prontamente para seguir trayéndonos mucha Así información será. sobre este tema que realmente es más que un tema sector, es un tema país. Así es. Es un tema de cuidar el sector financiero del país que se construye día a día. Este fue su episodio número 37 y será hasta la próxima semana con un nuevo episodio de Seguro No Sabes.